Muy buenas a la familia de Historias con Legado. Bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos testimonios que nos inspiran y fortalecen la fe. Hoy les traigo una historia que tocará las fibras más profundas de su corazón. Una historia que nos habla de la noche más oscura y de la luz inquebrantable de la esperanza. Se titula Madre de un hijo pródigo y cómo la oración de rodillas trajo esperanza ante el abismo. Es el testimonio de una madre, una guerrera de la fe, que vio como su hijo, la luz de sus ojos, se perdía en el abismo de la adicción. Su mundo, tanto emocional como económico, se vino abajo, pieza por pieza. Pero en medio de ese dolor desgarrador, hubo algo que nunca flaqueó en su fe. Aferrada a la oración y a la promesa de restauración de Dios, luchó en silencio, de rodillas, por la vida de su hijo. Esta es una historia sobre el poder increíble de la oración de intercesión, sobre un amor de madre que todo lo soporta y sobre todo, sobre el poder redentor de Cristo para rescatar y sanar incluso a quienes parecen completamente perdidos. Prepárense, porque este viaje nos recordará que incluso en el valle más oscuro, la fe puede mover montañas. Y antes de sumergirnos por completo, si estas historias de fe y superación resuenan contigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ningún testimonio que pueda ser la luz que necesitas en tu camino. Comencemos. Mi vida era sencilla, llena de esa alegría cotidiana que a menudo damos por sentada. Mi hijo era mi orgullo, un joven brillante, lleno de sueños y con un futuro prometedor por delante. Recuerdo sus risas resonando por la casa, sus abrazos espontáneos, esa complicidad que solo una madre y un hijo conocen. Pero, poco a poco, una sombra comenzó a cernirse sobre nuestro hogar. Al principio, eran cambios sutiles a llegadas tarde, excusas extrañas, un distanciamiento que me helaba el alma. Yo, en mi inocencia, buscaba explicaciones lógicas en el estrés de los estudios, problemas de adolescentes, cualquier cosa, menos la terrible verdad que se negaba a aceptar mi corazón. La negación es un refugio frágil. Pronto, la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Mi hijo, mi niño, estaba atrapado en las garras de una adicción severa. El joven brillante que conocía se desvanecía, reemplazado por un extraño lleno de ira, desesperación y mentiras. Cada día era una batalla. Las discusiones se convirtieron en nuestra única forma de comunicación. Mi hogar, antes un santuario de paz, se transformó en un campo de batalla lleno de dolor y lágrimas. Mi economía se desmoronó tratando de cubrir deudas, de solucionar problemas, de intentar comprar una solución que el dinero no podía ofrecer. Me sentía sola, avergonzada, como si hubiera fracasado como madre. El mundo me decía que lo dejara, que ya no había nada que hacer, que debía salvarme a mí misma. Pero ¿cómo puede una madre abandonar a su propio hijo? Mientras el mundo exterior se desmoronaba, algo dentro de mí se fortalecía. En mi desesperación más profunda, me arrodillé. No tenía fuerzas, no tenía respuestas, solo tenía mi fe. Comencé a orar como nunca antes lo había hecho. Mis oraciones no eran elocuentes, eran gemidos, súplicas que brotaban desde lo más profundo de mi ser en Señor. Sálvalo. Señor, no me lo quites. Señor, recuérdale quién es. Me aferré a las promesas de la Biblia como un náufrago a una tabla de salvación. Leía pasajes sobre el hijo pródigo, sobre la oveja perdida, y en cada palabra sentía que Dios me hablaba directamente, susurrándome que no perdiera la esperanza. Mi cuarto se convirtió en mi altar y mis lágrimas en mi ofrenda. Me gustaría hacer una pausa aquí. Sé que muchos de ustedes pueden estar pasando por una situación similar, luchando por un ser querido. Quiero que dejen en los comentarios un amén o una petición de oración. Creemos una cadena de apoyo aquí mismo, en esta comunidad. No estás solo en tu lucha. Sigamos. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años, y dije, Señor, ¿por qué no respondes mis oraciones? Y una voz me susurró, es tu hijo quien no me deja entrar en su vida. Lee Apocalipsis 3:20. La situación empeoraba. Hubo momentos en que la esperanza casi me abandonó por completo. Recibí llamadas en mitad de la noche, desde hospitales, desde comisarías. Vi a mi hijo en estados que ninguna madre debería ver. Cada llamada era un puñal en el corazón, esperando la peor noticia. Mis amigos se alejaron,
incapaces de comprender mi insistencia en seguir creyendo. La soledad era abrumadora, pero en esa soledad, la presencia de Dios se hizo más real que nunca. Fue en esa oscuridad total donde aprendí a depender exclusivamente de Él. Ya no oraba pidiendo que la situación cambiara de la noche a la mañana. Mi oración se transformó. Empecé a orar por fuerza para soportar un día más, por sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, y por un corazón lleno de amor incondicional. Incluso cuando mi hijo me rechazaba, comprendí que mi batalla no era contra mi hijo, sino por él. Era una batalla espiritual. Cada vez que el desánimo tocaba a mi puerta, yo corría a mi lugar de oración. Declaraba las promesas de Dios sobre su vida. Ayunaba y clamaba por su liberación. Hubo una noche particularmente oscura. Lo encontré en un estado deplorable, y el miedo me paralizó. Por un instante pensé en hasta aquí llegué a no puedo más. Pero entonces, una paz sobrenatural me invadió. Y una voz clara en mi espíritu me dijo, yo estoy con él. No te preocupes, confía en mí. Esa noche, algo cambió en mí, Ann. Dejé de luchar con mis propias fuerzas y entregué la batalla por completo en las manos de Dios. Le dije, Señor, mi hijo es tuyo y hágase tu voluntad. Fue el acto de rendición más difícil y a la vez el más liberador de mi vida. El cambio no fue instantáneo, pero las semillas de la oración comenzaron a germinar. Un día, después de mucho tiempo, mi hijo me llamó. No para pedir dinero, no para culparme. Su voz era diferente, quebrada. Me dijo 3 palabras que había anhelado escuchar durante años. Mamá, necesito ayuda. En ese momento, supe que era la respuesta a miles de oraciones. No fue un camino fácil. Hubo recaídas, momentos de duda, pero esta vez era diferente. Él había tomado la decisión. Ingresó en un centro de rehabilitación cristiano, y allí, lejos de todo lo que lo había atado, comenzó su verdadero camino de regreso a casa. No solo a nuestro hogar físico, sino a su hogar espiritual, a los brazos del Padre. Poco a poco, comencé a ver destellos del hijo que había perdido. Su mirada recuperó el brillo, su sonrisa volvió a ser genuina. Las conversaciones profundas reemplazaron a las discusiones. Me contaba cómo, en sus momentos más oscuros, sentía una presencia que lo cuidaba. Como a veces, una fuerza inexplicable lo detenía antes de cometer un error fatal. Yo sonreía, porque sabía que esas eran mis oraciones, actuando como un escudo a su alrededor. Fue un proceso largo de sanidad, no solo para él, sino para mí también. Tuve que aprender a perdonar, a soltar el dolor y a confiar en el nuevo hombre en el que se estaba convirtiendo. ¿Alguno de ustedes ha visto un milagro así de cerca? ¿Han sido testigos del poder restaurador de Dios en su vida o en la de alguien que aman? Compartan brevemente su experiencia en los comentarios. Sus historias pueden ser la chispa de esperanza que alguien más necesita leer hoy. Hoy, puedo decir con lágrimas de gratitud que mi hijo está completamente restaurado. No solo está libre de la adicción, sino que ha entregado su vida a Cristo y ahora usa su testimonio para ayudar a otros jóvenes que están perdidos. Como él mismo lo estuvo en su momento. Ahora trabaja como consejero en el mismo centro donde se recuperó, pero antes tuvo que formarse en la palabra de Dios para poder ayudar con ese don que el Espíritu Santo le había dado. Verlo compartir su historia, ver cómo Dios ha transformado su mayor dolor en su mayor propósito, es el milagro más grande que he presenciado. Nuestra relación es más fuerte que nunca, forjada en el fuego de la prueba y cimentada en el amor redentor de Dios. Miro hacia atrás y no cambiaría nada. Sí, el dolor fue inmenso, pero la lección fue aún mayor. Y recuerdo tantas historias de la Biblia donde Dios usa esas pruebas para glorificarse en las personas. Aprendí que el amor de una madre, impulsado por la fe, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Aprendí que la oración de intercesión es un arma celestial que derriba fortalezas. Y, sobre todo, aprendí que no hay abismo tan profundo del que el amor de Cristo no pueda rescatarnos. Su poder no tiene límites. Su gracia es infinita y su promesa de restauración es verdadera. Si estás en medio de una tormenta similar, si estás luchando por un ser querido que parece perdido, no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue amando. Dios está escuchando cada una de tus súplicas. Espero que esta historia haya tocado sus vidas tanto como ha tocado la mía. Es un recordatorio de que la fe no es la ausencia de problemas,
sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este testimonio te ha bendecido, por favor, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale me gusta al video para que llegue a más personas y no olvides suscribirte a Historias con Legado para más testimonios que edifican el alma. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima historia.